El Señor les bendiga. Es un placer saludarlos a todos. Gracias, hermano Leyman, por esa oración. Dios bendiga a cada uno. Gracias por esos bellos cantos. Verdaderamente nos gozamos en estar reunidos juntos en armonía. El día de hoy sentía en mi corazón compartir con ustedes un consejo de la palabra que lleva por nombre sanidad del corazón. Y para ello quiero invitarlos a que vengamos a la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 16. Lucas 4, 16. Vamos a leer hasta el verso 21. Muy bien. También agradecerle a nuestro hermano Manuel, que nos ha ayudado con la apertura del culto el día de hoy. Lucas 4, 16 al 21 dice de la siguiente forma: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero invitarlos a que hagamos una breve oración. Amado Padre Celestial, en esta hora hemos leído tu palabra está ungida, tu palabra está cargada con el poder del Espíritu Santo, Señor, y queremos que ese poder, Señor, vivifique, Señor, nuestros corazones. Queremos que la unción y revelación de tu palabra, Señor, llene nuestras vidas, Señor, a tal punto, Señor, que podamos cumplir el objetivo trazado para esta prédica. Este mensaje de sanidad del corazón lo pusiste en mi pensamiento, en mi corazón, Señor, porque creo verdaderamente que hay una medicina que los corazones necesitan. Ayúdame, Señor, a extender la receta. Ayúdame, Señor, a extenderla, escribiéndola con la tinta preciosa de la sangre de Cristo. Y no extendiéndola en un papel, pero escribiéndola en el corazón de cada uno, Padre. Que esa receta la puedan tomar ellos y aplicar la medicina e ir al que da el medicamento, Señor, y ser sanos en sus corazones. Estas cosas te las pido en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, pidiéndote que tomes control de esta reunión, que tomes control de los medios virtuales, Padre, que tomes control de todas las cosas y que hables a nuestras vidas y que envíes la añadidura a quien la necesite, Señor, en las diferentes formas y necesidades que tu pueblo la presenta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nuestro tema de hoy es sanidad del corazón. Si bien esta cita la hemos usado para desarrollar el tema de hoy se ha cumplido esta escritura, que es un mensaje predicado por el profeta, eh, predicado por el hermano Branham, hoy queremos tomar una porción de esa cita y resaltarla debido a su gran importancia. Notaron que dentro de las cosas que aparece mencionadas en ese texto, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El ministerio de Jesucristo trae sanidad al corazón quebrantado. ¿Cómo se sana un corazón quebrantado? Empecemos a entrar en este tema. ¿Cómo se sana un corazón que ha sido quebrantado? Vemos mujeres que muchos años atrás fueron engañadas por un hombre que tomó su inocencia. Ese es solamente un ejemplo. Personas que fueron marcadas en su vida porque alguien en una posición de poder, llámese jefe, profesor, padre, madre, pastor, abusó de su posición y terminó defraudando la confianza que se le tenía. O esposas que están dañadas en su corazón por infidelidades del esposo. O esposos que están dañados por infidelidades de la esposa. Madres y padres quienes han tenido hijos que les han pagado con tal ingratitud que simple y llanamente se les rompió el corazón. Líderes en quienes hemos confiado
y de los que no hemos recibido el justo pago de nuestra lealtad, que han defendido sus propios intereses por encima de su misión, dañándonos a nosotros o a algún ser querido. Y así tenemos una lista larga de corazones dañados. En todos estos casos se necesita sanar ese corazón, y de la misma forma en la que cuando se habla de un trabajo, se contrata a alguien para un trabajo, has visto que cuando vas a ser contratado te dan lo que llaman el perfil del puesto. Te dice cuáles son las tareas, cuáles son las calidades, te hacen una descripción de todo el trabajo que tienes que tener. De esa misma forma, aquí en este texto bíblico, Jesucristo nos dice para qué lo envió el Padre a nuestras vidas, para qué vino en su ministerio mesiánico. Y yo lo tomo muy en serio. Si la palabra del Señor, puso una profecía en Isaías 61, que luego cayó en manos de Cristo en los días de su carne, y él la lee, y en ella dice que él vino para sanar al corazón quebrantado, pues es una promesa que no puede fallar, porque el Dios que escribió la Biblia, el Dios que inspiró a Isaías, se hizo carne para venir delante del mundo y decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para estas cosas. En todos estos casos es necesario aplicar esta sanidad del corazón. Parte de su propósito al morir en el Calvario era traer sanidad al corazón quebrantado. Por ejemplo, empecemos a ver los tipos naturales, empecemos a explorar las posibilidades naturales que nos pueden dar un entendimiento. Por ejemplo, cuando los doctores en una sala de urgencias reciben a una víctima de incendio, lo que encuentran, lo encuentran con quemaduras de primer, segundo, tercer grado, tan intensas que han dañado profundamente sus tejidos. El tratamiento para evitar el sufrimiento a pacientes que están muy dañados, algunas veces requiere incluso que los pongan en coma, los someten a un coma. Y es un riesgo porque poner a alguien en coma pudiera no poder sacarlo de ese coma, ¿verdad? Es un riesgo que se juegan, y aunque es riesgoso, logran aquietarlo, lo calman mientras le están haciendo las curaciones y los injertos necesarios. Es un proceso muy doloroso. En lo tocante a nuestro tema, yo he visto distintas reacciones, haciendo la comparación de inducir al coma, cómo inducimos en términos espirituales, cómo se induce una persona a un coma para desconectarse de ese sufrimiento. Lo he visto desde esposas o esposos que me han dicho: ya yo no lo amo, ya no la amo. Aquel sentir que tenía desapareció. Eso sencillamente ya no existe, eso se murió, me dicen. Hasta padres también que me dicen de su hijo: no quiero volver a saber nunca más de esta persona. Lo he visto, lo he testificado. Renunciamos a carreras, a trabajos, a planes que tenemos para desconectarnos de aquel que nos dañó, del que nos hizo ese daño. Y me gusta explicarlo de esta forma. Algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, pero es algo que me fue revelado de esta forma. En esta casa en la que yo vivo, hay una instalación eléctrica. Y esa instalación eléctrica, la acometida principal de la entrada de corriente, tiene un segundo paso previo que se llama la caja de breakers. ¿Cuántos tienen cajas de breakers en su casa? Bueno, ustedes pueden entender que cuando a veces cae un rayo o una descarga o un pico de voltaje, uno de los breakers se dispara, desconectándose. Físicamente hablando, los doctores dicen que cuando un cuerpo llega a 40 grados de temperatura, convulsiona, y al convulsionar pierde el sentido. Y la gente le tiene mucho miedo a la convulsión, le tiene mucho miedo. Cuando el doctor te explica lo que es una convulsión, es el mecanismo de defensa donde el breaker se dispara para que el cerebro no sufra daño por la alta temperatura. Se desconecta de ese grado de conciencia, y luego cuando despierta, ya la crisis pasó. La convulsión es una reacción defensiva que tiene el cuerpo para evitar hacer un daño en el cerebro. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta estrategia del coma, una estrategia de desconexión con ese sufrimiento, funciona temporalmente. La caja de breaker se desconecta, pero debe haber un procedimiento para conectarse nuevamente. Aquí tenemos al hermano Esteban, que podría explicar eso que estoy diciendo yo mejor de lo que yo lo digo. Pero
Básicamente es que hay un procedimiento para ir levantando los breakers, para ir comprobando que está llegando la carga eléctrica, que el electrodoméstico no se dañó, que no hubo daño, que no afectó permanentemente. Y así, en el plano del tema que estamos hablando sobre sanidad del corazón, encontramos matrimonios que tienen, fíjese que hay técnicas, hay procedimientos. Vaya usted y lea un poco cómo reconecta una pareja que se desconectó de un sentimiento, porque verdaderamente, quiero ser muy claro, yo soy un creyente de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios está correcta? Bueno, para los que me han dicho a mí, ya yo no lo amo, ya yo no la amo, ese sentimiento se murió. Yo quiero decirles que yo lo que entiendo, yo voy y busco en mi Biblia y busco donde dice Dios que el amor se muere, y más bien encuentro que 1 Corintios 13 dice, el amor nunca deja de ser. Así que yo o le creo a usted o le creo a Dios. ¿A quién creen que le voy a creer? Yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la razón. Dios sabe más que usted y Dios sabe más que yo. Así que esa desconexión se puede reconectar. Lo que ocurre es que nos desconectamos del sentimiento que nos genera tanto dolor, que es tan difícil de sobrellevar. No queremos saber nada de esa persona, no queremos hablar más con esa persona. Nos desconectamos de ese sentimiento. Y en el plano natural, desde el punto de vista de técnicas naturales, hay un procedimiento para reconectar. Ellos te dicen, ¿cómo fue que cuando usted se enamoró de su novia, ahora esposa, cómo fue que se gustaron? ¿Qué hacían? Y hay 3 cosas básicas que es un patrón general en todas las parejas. Número 1, contacto visual. Empezó con el amor de ojos, ¿verdad? De que se volvían a ver y se hacían miraditas y se sonreían y se hacían caritas, ¿verdad? Así de largo. Contacto visual. Número 2, un contacto físico no sexual. El de una palmadita en la espalda, el de recostarse en el hombro, el de tomar una mano gentilmente para dar apoyo en momentos difíciles. Y el tercer elemento es mucha, mucha, mucha risa. Cuando estamos con la muchacha que nos gustaba o el muchacho que nos gustaba, hasta el chiste más malo, ¿sí? Veo que están diciendo amén, hasta el chiste más malo se lo reían, ¿verdad? No importa qué tan pésimo fuera el humor, el chiste, pero la muchacha o el muchacho le reía el chiste porque, están enamorados, ¿verdad? Así era. Cualquier cosita, cualquier tontería, era el gran tema, el gran gozo, el gran disfrute. Así reconectaba, así fue como conectaron, y así se puede en el plano natural. Estoy hablando en plano natural, ¿verdad? En el plano natural es la forma en la que reconectan nuevamente. En cuestiones como cuando abandonan una carrera o tienen problemas con un profesor y tuvieron problemas con un estudio, readecuaciones curriculares. Ahí les hacen planes para que puedan reinsertarse. Programas de reinserción laboral. Son solo algunos de los métodos usados en el plano natural. Pero en todos los casos, la confianza debe restaurarse para restablecer la relación, para que funcione y avance. O sea, si esa relación va a continuar, la confianza tiene que restablecerse, tiene que restaurarse. Y seamos sinceros, en la gran mayoría de los casos, la desconexión se alarga sin solución. Y es que el ser humano se mueve por 3 motivos. Por 3 motivos básicos se conoce que el ser humano, o que el hombre o que la mujer se mueve. Se mueve por miedo, nos movemos por miedo, nos movemos por hambre o nos movemos por inercia. Voy a explicarme. Por miedo, para huir del dolor, evitamos el dolor. No queremos sentir dolor, entonces por miedo al dolor nos movemos, evitamos. Nos desviamos, nos salimos de lo que estamos haciendo, hacemos modificaciones para no sentir y no sufrir ese dolor. Número 1, en el plano natural. Luego el segundo punto es por hambre, en la búsqueda de placer, en la búsqueda de satisfacción. Y el tercer punto, por inercia, lo hago porque los demás lo están haciendo. Lo hago no con una sabiduría, no con un entendimiento, no que he adquirido una experiencia, sino que sencillamente lo hago porque todo el mundo lo está haciendo. Y como decía mi mamá, entonces, si el muchacho se tira en un guindo, usted se tira con él. ¿Cuántas mamás habrán dicho esa frase?
Ahí veo en nuestra congregación, ahí veo al hermano Manfred levantando la mano. Yo creo que la hermana Lisbeth alguna vez le dijo a los chiquillos eso. Entonces, si aquel chiquillo se tira de cabeza, usted se tira de cabeza también. Eso es normal. Eso es normal. Eso, no hay mamá que no lo diga, no hay papá que no lo diga, es normal. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta de que evitando el dolor, buscando sentirnos satisfechos y moviéndonos por inercia, por el impulso de lo que los demás están haciendo, difícilmente vamos a reconectar, vamos a restaurar, vamos a sanar. Esas van a ser cosas que queden ahí enquistadas en nuestro corazón. Eso no es sanidad. Sencillamente fue evitar el dolor. Así es como se conduce el hombre natural en este primer nacimiento que tenemos. Pero el creyente cristiano no se mueve de esa forma. El creyente cristiano se mueve por convicción de fe. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano tiene una vida distinta y tiene un modo distinto de hacer las cosas. Perdón, conciencia del problema real y disciplina para vencer son cosas que forman parte de la vida cristiana. Perdón, por eso perdonamos, para ser perdonados. Y así nos volvemos cumplidores de Mateo 5. En esa parte que dice, orad por los que os persiguen y os ultrajan para que seáis hijos dignos de vuestro Padre que está en los cielos, que no hace acepción de personas, que alumbra con su sol al trigo y a la cizaña, que envía su lluvia al trigo y a la cizaña y pone su sol sobre buenos y malos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el perdón forma parte de un ingrediente muy importante dentro de la receta. Cuando un médico les va a extender una receta, él les pone una serie de medicamentos, algunas veces ni se puede entender lo que escribió, pero pone una serie de medicamentos, una serie de dosis, cada cierta cantidad de tiempo para que usted se tome esa medicina. Bueno, el perdón que recibimos de Dios es un perdón que tenemos que dar a otros y el perdón fluye en nosotros y también, igual que un río, va arrastrando, va erosionando esos quistes de rencor, esos quistes de dolor que se ponen en el corazón. Conciencia del problema real. Bueno, por eso corregimos nuestro entendimiento, recordando constantemente que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Somos creyentes, creemos en la palabra. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que mi problema no es contra mi esposa o mi esposo o mi hijo. Ellos son vehículos, instrumentos. Es una batalla espiritual y hay un mundo espiritual de maldad que quiere llenarte de raíz de amargura. Así dice Hebreos 12. Quiere contaminarnos con odio, quiere contaminarnos con rencor, quiere contaminarnos con cosas que nos hacen daño. Hoy viene a mi memoria un mensaje una receta médica que le he compartido a muchos que me han pedido consejo. Creo que fue el año pasado cuando prediqué un mensaje que se llamaba Antídoto. ¿Cuántos recordarán ese mensaje Antídoto? Donde hablamos mucho de esa raíz de amargura y de los medios de contagio. Y el tercer punto, se requiere disciplina para vencer. Entonces, número 1, perdón. Número 2, una conciencia real, no de lo que nuestros ojos naturales perciben, sino el entendimiento espiritual que nos da la palabra, que no es contra carne y sangre. Y el tercer punto es disciplina para vencer. Cuando usted ya tiene un entendimiento real, ahora usted necesita la disciplina para poder mantenerse en el terreno de la promesa. Hebreos 12:11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? ¿A los indisciplinados que nunca se sometieron a ella? No. Dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nos sometemos a la disciplina del Señor, confiamos en el resultado que vamos a obtener al obedecer, confiamos en que Él sabe lo que está haciendo, confiamos en que Él tiene cuidado de nosotros, confiamos en que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en el gran médico que nos da la medicina. Si usted va al doctor y el doctor le extiende un medicamento, usted toma la receta y llega a su casa y la guarda en la gaveta del escritorio y nunca se tomó la medicina, ¿de qué le sirvió pagar la consulta médica? ¿Para qué fue al médico?
¿Para qué viene a oír la palabra si luego no se somete a la disciplina de la palabra que le puede dar ese efecto victorioso de transformación? Yo he oído decir, hay un refrán allá en el mundo, tal vez usted lo ha oído también, que el tiempo cura todas las heridas. ¿Saben una cosa? Eso no es verdad. Yo hoy contradigo, confronto ese pensamiento. Si hay alguien en la iglesia que dice, es cuestión de tiempo, dele tiempo, el tiempo cura todas las heridas. Yo me he dado cuenta y he visto a muchas personas consumidas por su dolor más y más conforme pasa el tiempo. Se llenan de odio, se llenan de rencor, se llenan de tristeza, viven en depresión, viven en derrota, arrastrando dolores viejos, añejos. ¿Por qué? Porque no se toman la medicina de Dios. Así que yo no me trago esa píldora que el mundo me quiere dar, de que el tiempo cura todas las heridas. Yo sé que Dios tiene una manera y acepto su manera como cierta. Cuando vamos a curar un corazón, esto implica que lo reconectemos con su dolor para convertir esa llaga del alma, esa herida del corazón, en una cicatriz que ya no duela. Aquí tengo, no, ustedes me han oído decir esto, aquí tengo, en este lado de la muñeca tengo un puntito negro, una sombra a esa hora. Cuando yo tenía 7 u 8 años, un compañerito de la escuela, un poco salvaje, un poco violento, agarró su lápiz, donde iba pasando, yo estaba con mis manos extendidas en el pupitre, y este chiquillo agarró el lápiz y me clavó la punta del lápiz en la muñeca. Y me dolió una barbaridad. Y todavía, tiempo después de ese acto salvaje que me hizo, yo sentía una pelotita, yo sentía y veía una bolita negra adentro, como que la punta del lápiz me quedó incrustada. Y yo sentía, hasta que llegó un momento en el cual me quedó la sombra nada más. Hoy me toco aquí y ya no duele. ¿Por qué no duele? Porque cicatrizó. Ahora, tenemos que entender que cuando venimos a este mundo, vamos a recibir cicatrices en este mundo. Hay cosas que nos van a herir. Y ahorita siento en mi corazón traer a memoria una historia que cuenta el profeta. El profeta dice que Augusto César, no, sí, Augusto César, que era general. Antes de ser el César, antes de ser el supremo gobernante de Roma, fue un general de las fuerzas militares romanas. Y dice que se vino el día en que tenían que librar una gran batalla. Una batalla que el ganar esa batalla iba a tornar la balanza hacia la victoria de toda la guerra o podría tornar la balanza hacia la derrota en toda la guerra. Era una batalla crucial, fundamental. Y usted sabe, hay batallas en su vida que usted no puede perder. Porque si se pierde esa batalla, se desencadenan un montón de derrotas en su vida. Hay batallas que usted dice, si esta batalla la pierdo, ya voy cuesta arriba. Tengo que triunfar en este problema que tengo. Tengo que vencer en esta batalla. Bueno, Augusto César sabía que esa batalla era crucial. Y él hizo un pronunciamiento. La batalla se ganó con gran sacrificio, con costo de vidas humanas, con gran pérdida material. Fue un tremendo logro y un duro sacrificio el poder ganar esa batalla. Y encontramos que Augusto César vino y al final de la batalla, ante esa gran victoria, él dijo, quiero que los soldados se preparen. Voy a pasar revista a las tropas, porque hoy voy a escoger a mi mejor soldado y mi mejor soldado va a cenar conmigo en esta noche. Lo voy a invitar. Era como una condecoración, era como un reconocimiento el hacer esto. Así que vino y dijo, preparen las tropas que voy a pasar revista. Y Augusto César empezó a caminar, el general Augusto empezó a caminar y a ver, y se dio cuenta de que muchos de los oficiales, tenientes, coroneles, mayores, habían pulido brillantemente sus grebas, sus escudos, sus cascos, se veían relucientes. Ellos querían presentarse de la manera más disciplinada y más hermosa posible para enorgullecer a su comandante. Y el comandante Augusto caminó y los vio a ellos admirados de lo pulcro,
de lo excelente de su presentación. Pero en medio de todos ellos encontró a un pequeño soldado. Era un soldado raso. Y este soldado raso estaba tratando de sostenerse en pie. Creo que se presume que tenía como una especie de palo o vara que estaba usando como una especie de muleta para no caerse. Y cuando él lo vio, les dijo a los demás que se hicieran a un lado para poder llegar ahí. Y él llegó a donde estaba ese soldado y lo vio. Su casco no estaba brillante, no estaba reluciente. Su casco parecía que lo habían agarrado a martillazos. Su casco estaba molido a golpes. Su cuerpo estaba lleno de heridas y de cicatrices. Sus botas, sus grebas y sus botas estaban totalmente llenas de barro. Sus manos estaban todavía sucias con la sangre en el campo de batalla. Ese hombre estaba mal herido. Ese hombre le costaba sostenerse en pie. Ese hombre se notaba que había pasado por un infierno. Y Augusto César entendió, vio aquellos coroneles brillando, relucientes, y vio a este hombrecito molido a golpes, e hizo la pregunta que tenía que hacer para escoger a su mejor soldado. Se paró delante de ese hombrecito y le dijo: soldado, quiero que me diga, ¿dónde obtuvo usted esas cicatrices? Y el pequeño soldadito vio a su comandante y con lágrimas en los ojos se enderezó, sacó el pecho y dijo: mi señor, las obtuve en el campo de batalla, señor. Y le dijo: tú vas a cenar conmigo hoy. Y usted, hermano o hermana, que ha llorado, que ha sufrido, que ha recibido heridas, quiero que sepa que Dios muchas veces va a medir nuestro carácter por las cicatrices que hemos recibido, por las peleas que hemos batallado. El que nunca ha sufrido, el que ha pasado por este tour llamado cristianismo, viéndolo de largo, sin sufrir el vituperio por la causa de Cristo, sin pagar el precio por ser un cristiano, que se disimula y se camufla entre el mundo como un mundano. Esas personas están brillando, pero ese brillo no seduce a Cristo. Cristo viene buscando las cicatrices en nuestro corazón, lo que hemos llorado, lo que hemos vencido, lo que hemos peleado, lo que hemos entregado a Él. Allí está nuestra victoria. Y un día de estos, el gran general Jesucristo, nuestro general, nuestro comandante de 5 estrellas, va a venir y nos va a invitar a la cena de las bodas del Cordero. Y dice la palabra, y yo sueño con ese momento: mi paga, la paga de todo lo que predique, de todo lo que luche, de todo lo que ministre en este llamamiento, mi paga está en ese sencillo y pequeño momento. Cuando yo, sentado en esa mesa de miles de villas, sienta que alguien toca con su mano mi hombro, y cuando vuelva a ver, vea a mi Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que Él va a enjugar toda lágrima de nuestras mejillas, y que Él va a decir: siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor, ven con tu Señor. Oh, hermanos, cualquier precio, cualquier paga, cualquier llanto, cualquier sufrimiento que hayamos tenido, habrá valido la pena para recibir esa recompensa con Cristo. ¿Cuántos desean esa recompensa? ¿Cuántos aman y atesoran esa recompensa? Muy bien, era algo que tenía que recordar, porque si no lo mencionaba, sentiría que algo me faltó en el mensaje. Pero entonces estamos en el punto de que el tiempo no cura todas las heridas. Hay algunas heridas que se aguzanan y se infeccionan entre más tiempo pasa. Hay una labor de curación que hacer. Cuando vamos a curar un corazón, implica que reconectemos con su dolor y para convertir esa llaga del alma, esa herida del corazón, en una cicatriz que ya no duele. Y algunas de esas curaciones son difíciles. Quiero citarles, en defensa del difícil trabajo que tiene el pastor a la hora de aconsejar, que el pastor que te hace escoger la puerta estrecha, el camino angosto, que te pide que te sacrifiques, porque es una gran verdad que nos dice la palabra. Hay un texto que nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 6, fieles son las heridas del que ama. Oiga, fieles son las heridas del que ama,
pero importunos. Creo que hay una versión que dice, pero aborrecibles, los besos del que aborrece. Y vamos a hablar primero un poco, voy a hablar de un par de ejemplos que tengo muy frescos, uno que predicó el profeta y uno que viví en carne propia, y luego vamos a desarrollar las dos partes, las heridas del que ama y los besos del que aborrece. Hablemos de esos dos casos. El profeta cuenta que había un periodista, un reportero, supo de que un niño fue atacado por un cocodrilo y sobrevivió al ataque. Y dijo, oh, esto es noticia, voy a hacer el reportaje, voy a ir a entrevistarlo, voy a hacer la entrevista. Y él fue a la casa y les preguntó, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que acontecieron las cosas? Y la familia dice, bueno, nuestros niños siempre que nosotros tenemos un lago aquí atrás, en el patio, nuestro patio termina en un lago. Y hasta tenemos un pequeño muelle de tablas. Y es usual en ese tiempo de verano caluroso que nuestro niño cuando viene de la escuela llega, se quita los zapatos, se quita la camisa, sale corriendo y ¡plum! Se consume, se pega un chapuzón en el lago para refrescarse y luego viene, se cambia y come. Es lo normal que siempre hacen nuestros niños. Pues un día de estos no nos dimos cuenta de que había un cocodrilo en el lago y él vino inocentemente, se quitó los zapatos, se quitó la camisa, chupulum, hizo el chapuzón para el lago. Y cuando él estaba corriendo, dice, el testimonio lo da mamá, dice la mamá, que ella vio cuando el niño iba corriendo descalzo para hacerse clavado en el agua, que vio el movimiento en el agua y reconoció la figura de un cocodrilo. Y ella salió corriendo detrás del niño. Y el niño cuando va en el aire, antes de caer, antes de ser sumergido en el agua, el cocodrilo abre sus fauces para atraparlo de una vez a su presa. Y lo atrapó de las piernas. Y la mamá luchó contra el cocodrilo jalándolo y logró con toda su desesperación. Usted sabe lo que un padre o una madre en la lucha por la vida por sus hijos es capaz de hacer. Y luchó y sacó al niño y se logró recuperar del ataque. Entonces el reportero sacó su cámara y le dijo al niño, niño, me gustaría tomarte, esas son las mordidas, esas son las cicatrices de las mordidas del cocodrilo. Y él dice, sí, esas son. Dice, ¿me das permiso de tomar fotografías para el reportaje? Sí, claro. Y entonces el fotógrafo hizo acercamientos y tomó con mucho detalle las diferentes cicatrices que le quedaron al niño por las mordidas de las fauces del cocodrilo que lo atrapó en el aire. Después de que toma esas fotos, dice, bueno, yo creo que ya tengo el material. Y dice el niño, pero faltan, esas no son todas las cicatrices, o sea, tiene que ver las buenas, como las buenas, sí, las cicatrices más difíciles que tengo. ¿Y cuáles son? Dice. Y se peló los brazos, se abrió las mangas y le enseñó los brazos. Y esas cicatrices tan terribles, ¿de dónde son? ¿Quién te las hizo? Dice. Mi mamá, dice, estas son las marcas que quedaron en mis brazos por mi mamá clavándome las uñas para no soltarme, para que el cocodrilo no me matara. Oh, hermanos, algunas veces tenemos cicatrices que son puestas por Dios, porque Dios está peleando porque el diablo no nos arrebate, peleando porque el diablo no nos destruya. Y a veces Dios nos tiene que agarrar con tal fuerza, con tal brío, para no perdernos. Algunas veces tiene que estrujarnos, tiene que estrecharnos, tiene que golpearnos para poder sanarnos. Algunas veces hay heridas que cuando están hechas grano, hay que romperlas para poder limpiarlas, para poder sanarlas. Y eso me lleva a la otra historia que tengo que contarles. Nuestra hija menor, cuando era pequeña, cuando era bebé, sufrió muchos problemas cutáneos, muchos problemas en la epidermis, en la piel. Y en una ocasión, algo la molestó, algo, y le dio una dermatitis muy severa. Se llenó, llegamos a pensar que era varicela, pero no era varicela. La especialista, ¿cómo se llama la especialista de la piel? Dermatóloga. La dermatóloga que la vio nos dijo, no, esto no es varicela. Esto es una dermatitis. Se había llenado de vejigas de la cabeza a los pies. Y vea, a veces el pastor tiene que tomar una posición como esta. Nos dice la doctora, a veces el pastor tiene que actuar así, nos dice, vean,
para poder sanar a esta niña hay que hacer una curación difícil. Entre los dos. Uno de los dos va a agarrar a la niña y la va a sostener. Nos mandó a comprar un cepillo de dientes nuevo, no de los suavecitos, de los duros. Y nos dijo, y compren bactericida, ese morado. Y van a romper cada vejiga que tiene su bebé y van a cepillar con el bactericida profundamente hasta que empape todo el bactericida la llaga. Y estaba llena de llagas de pies a la cabeza. Esa niña gritaba y a 100 metros se oían sus alaridos, se oían sus gritos de dolor. Fue una pesadilla. Mamá y papá, nosotros dos terminamos temblando y llorando de lo que tuvimos que hacer. Pero si no lo hacíamos, el daño podía ser mayor. Había que hacer una curación, había que romper esa vejiga, había que sacar ese caldo de cultivo que estaba creando una infección en su piel, había que cepillar profundamente con bactericida para eliminar cualquier rastro de bacteria. Teníamos que hacerlo, no podíamos quitarnos eso de encima. Lloramos y temblamos y fue difícil, pero cuando terminó, ¿qué es lo que nos queda? Lo que dice Cristo. Lo que dice Cristo en su palabra en Hebreos 12, que ahora cité. Nos quedó un fruto apacible de justicia. Escuchamos el consejo del doctor y lo hicimos conforme al consejo del doctor. Respetamos, entendimos, nos sometimos a la disciplina para poder hacer las cosas difíciles que eran necesarias y vimos la curación de nuestra hija. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y si ustedes se fijan, yo siempre he dicho, en algún momento cuando nuestra hija estaba pequeña, ella tenía la piel, se le agrietaba, se le hacía, sufría tanto de la piel, tenía como una piel de lagarto. Y hoy yo veo a mi hija, yo veo a Laura, y veo que tiene una piel tan linda, digo yo, y yo sé que el Señor la sanó, porque yo recuerdo el día que el Espíritu Santo bajó a mi carro y me contestó esa petición, lo tengo presente. Pero, ¿cómo lloramos? Qué difícil fue, hermanos. Qué difícil fue. Entonces, yo de primera mano entiendo lo que significa hacer curaciones difíciles. Hay curaciones que uno tiene que agarrar fuerza en su corazón para poder hacerlas. Así que la palabra del Señor dice, fieles son las heridas del que ama. Es decir, el que te ama, ¿por qué me hieres si me ama? Porque te ama. Hay cosas que hay que hacer. Fieles son las heridas del que ama. Yo he escuchado de hermanos decir, el día que me pase eso, oye, yo he oído hermanos y hermanas en la iglesia decir, es que el día que a mí me pase eso, me voy de la iglesia. Y me ha tocado decirles, hermano, hermana, arrepiéntase de eso que usted está diciendo. Usted le está diciendo al diablo qué es lo que tiene que hacer para sacarlo de la iglesia. No hable de esa forma, no acepte esas condiciones. Usted le está diciendo al diablo, diablo, mira, si me quieres ver fuera de la iglesia, apartado de Cristo, hazme esto. No haga eso, no caiga en ese juego. Me ha tocado decirle a la hora de limpiar, de sanar heridas, perdón, a la hora de amar a las personas y herirlas con alguna curación, me ha tocado decirles en confidencia, alguien que viene y me habla del secreto, de algo que hizo, algo pecaminoso que hizo, tal vez una infidelidad, me ha tocado decirle, vaya y confiéselo. Aunque, dice el profeta, aunque le arranque la piel, me dicen, no me va a perdonar, no me va a comprender, la voy a perder, lo voy a perder. Confiéselo aunque le arranque el alma. Me ha tocado hacer curaciones difíciles. Es ahí donde aplica lo dicho por el profeta. Amor genuino es decir la verdad. Amor genuino. El que te ama te dice la verdad. Y mucho cuidado, no quiero que se malentienda lo que es un espíritu crítico que muchas personas tienen. No, yo ataco el espíritu crítico. Hay gente que cuando habla, lo voy a decir de esa forma, hay gente que se ve prácticamente imposibilitada para hablar bien de alguien. Ve a alguien que ha adelgazado y en vez de decirle, te veo más delgado, dice, ya no estás tan gordo. No tienen una forma edificante, no tienen una forma correcta. Se han metido tanto en la crítica y en el pensamiento crítico que no tienen posibilidades, no, se ven incapacitados para decir un elogio o para hablar o para estimular o para animar. No lo logran porque todo lo que hablan es crítica, 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 crítica.
Mis hermanos, tenemos que luchar contra esas cosas. Tenemos que reprender esos espíritus. Tenemos que ser como Cristo fue. Usted ve a Cristo criticando al pecador que lo buscaba. Ni una sola vez Cristo rechazó a los pecadores. Siempre les dijo, si puedes creer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Siempre desafió la fe de ellos, nunca los rechazó. Así que cuidado con el espíritu crítico. También que no se malentienda con lo que es falta de carácter o dominio propio. Hay gente que dice, es que yo tengo que decir lo que pienso. A usted lo que le falta es un poquito de dominio propio. A usted lo que le falta es un poquito de ese don espíritu, es un don del Espíritu Santo. Saber controlar la lengua, refrenar la lengua y hablar lo que edifica, lo que conviene, ministrar. Hay verdades que tienen que ser dichas, pero usted se da cuenta, usted puede discernir el espíritu que está en la persona. Usted puede saber si esa persona viene para criticarlo, para señalarlo, viene con falta de carácter, con falta de dominio propio, o viene para ayudarlo. Usted puede captar cuando una persona verdaderamente quiere ayudar. Aunque no tenga las palabras correctas, aunque le falte la educación o el modo o la manera, aunque torpemente venga y le diga algo duro, usted puede captar el buen espíritu que lo está moviendo para poder ayudarlo. Fieles son las heridas del que lo ama. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda parte de ese verso es: aborrecibles los besos del que aborrece, importunos los besos del que aborrece. El beso del que aborrece es como el beso de Judas, como las lágrimas de cocodrilo. Ustedes saben, los cocodrilos tienen lacrimales, pero no tienen desarrollada la capacidad de crear algún estímulo electroquímico en el cerebro para hacerlos llorar. Ellos no lloran por esas cosas. Pero cuando apresan a su víctima, con la presión en sus mandíbulas, mientras están presionando sus mandíbulas para destruir, para machacar, para matar a su víctima, lloran. Lo que pasa es que el lacrimal está recibiendo presión de la mandíbula y salen lágrimas. Y usted podría caer en la trampa de decir, ay, vea, pobrecito, está llorando. Sí, claro. Vea cómo está disfrutando lo que se está comiendo. Vea cómo se goza en lo que está destruyendo. No. Y importunos, aborrecibles los besos del que aborrece, como el beso de Judas, que vio tanto en Cristo y de todas formas lo vendió y lo vendió por 30 piezas de plata. La gente hoy levanta teorías sobre Judas, que tenía una especie de pacto con Jesús y que lo hizo para que pudiera cumplir su ministerio. Y hay un montón de caricaturas y vea, la palabra de Dios, hay un montón de fábulas al respecto. La palabra de Dios dice que él tomaba de la bolsa, que él era ladrón. La palabra del Señor lo llama hijo de perdición. Tenemos que decir lo que dice la Biblia. Hay besos del aborrecible que se acomoda hipócritamente por conveniencia o por cobardía. Una cosa es tener dominio propio. Una cosa es tener dominio propio y hablar lo correcto y lo que edifica. Y otra cosa es acomodarse por conveniencia, por cobardía, porque me sirve, porque no me compromete. Ahí estamos escogiendo el camino de aquellos fariseos que aprendieron a hacer sepulcros blanqueados. Ellos tenían la ley, ellos tenían la fórmula de la ley y ellos aprendieron con sus hipocresías a vaciar las casas de las viudas. Un día de estos voy a predicar sobre los ayes fariseos, los 7 ayes contra los fariseos, que está que alguien podría decir, pero eso fue para el tiempo de antes. No, si es lo más vigente que vemos hoy en las religiones, los ayes fariseos. Están, pero a la orden del día, esa queja del Señor. ¿Sabía usted? Voy a decir nada más una pequeña cosa, no desviándome de mi tema, pero hablando de eso, de que los fariseos aprendieron a hacer sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos y por dentro están llenos de toda pudredumbre, de huesos de muerto. ¿Sabían ustedes que el profeta dice en las Edades de la Iglesia, que es un libro muy importante para leer? Él dice que en potencia la ley tenía la respuesta a las necesidades espirituales de las personas. No era la plenitud, obviamente. Pero, por ejemplo, si un sacerdote, conforme a la ley, si un sacerdote venía a una casa y encontraba cosa blancuzca, dice, en las paredes, había que extender una orden sanitaria para que la gente saliera de ese lugar hasta que ese blancuzco que significaba lepra desapareciera. Si la carne se tornaba blancuzca y esponjada, en vez de roja, en una herida, había lepra en ella. Y había condiciones específicas, es decir, que en potencia
para los que estaban bajo la ley, obedecer la ley con un sincero corazón a Dios, les otorgaba las cosas que necesitaban. Tenían el Urim Tumim, Dios enviaba profetas, es decir, que tenían bajo la cobertura de la ley, tenían en potencia la respuesta a sus necesidades. Porque había gente, yo les pregunto, ¿por qué había una mujer encorvada desde hacía, no sé, 14 años? ¿Ustedes han leído de eso? ¿Por qué el hombre de la mano seca, cuando fue curado un sábado, fue señalado por los fariseos? ¿Por qué aquel hombre que tenía 38 años de estar paralítico, cuando fue sanado por Jesús y tomó su lecho y caminó, los fariseos lo arrinconaron diciéndole, ¿por qué cargas tu lecho en sábado? Y este hombre que se acomodó por conveniencia, vea, estos son los besos del que aborrece. Cuando Cristo sana a este hombre estaba esperando, dice, cuando Cristo lo vio, él ignoró a mucha gente, dice el profeta, había una viuda ciega con sus niños ahí llorando. Habían varios cuadros terribles en ese lugar, que creo que era el lugar de los 5 pórticos, ¿verdad? Donde estaba el estanque de Betesda, me parece. Creo que es así, amén, me están diciendo que amén, que es así. Muy bien, cuando Cristo llega a ese lugar, ignora un montón de enfermos porque Cristo va conforme a la visión que el Padre le ha mostrado. Cristo vino, el ministerio de Cristo estaba basado en visiones y profecías. Así que Cristo llega a donde está este paralítico, guiado por la visión, y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dice, este hombre tenía 38 años en la línea de oración, oiga. Estaban alrededor de ese estanque de Betesda porque un ángel de vez en cuando tocaba las aguas y la virtud que estaba en el ángel quedaba en las aguas y el primero que tocara las aguas era sanado. Y él dice, y él le cuenta que por 38 años ha esperado su turno, pero siempre dice, entre tanto que voy, otro llega antes que yo y toca las aguas y es sanado. Y este hombre tenía 38 años de hacer fila por su sanidad. Ya qué triste. Se nota que no era el peor enfermo del lugar. Y algunas veces, esto es algo que pasa en la iglesia, algunas veces enfocamos nuestra atención y alineamos nuestros rifles para batallar contra el caso más grave de la iglesia. Y está bien, apagamos el incendio, cubrimos la necesidad, oramos por el enfermo más grave, pero aquel que tiene una situación que no es la más grave, pero que tiene 10, 20, 30 años en esa situación, no le prestamos la debida atención. Ese es un mensaje para la iglesia. Y recuerden, y un día de eso voy a predicar sobre eso. Un día estaba hablando con un ministro muy querido, con el hermano Rivas, que nos predicó la vez pasada, me estaba haciendo reflexionar sobre eso. Él me decía, ¿notaste que ahí en el estanque de Betesda había 5 pórticos? Y yo, sí, correcto. Y me dice, como los 5 ministerios. Había 5 formas de entrar a esa sanidad. Había 5 puntos de vista, 5 ángulos para poder llegar a ministrar esa sanidad divina. Cristo podía entrar por uno de esos 5 pórticos para sanar y Dios puede usar al evangelista o al maestro. Me encantó. Y un día de esos vamos a desarrollar ese tema. Va a estar muy bonito. Pero el punto es que este hombre tiene 38 años, hermanos. 38 años es una vida. Hay muchos en la iglesia que no tienen 38 años, imagínense. 38 años de estar esperando a que Dios los sane. Y viene Cristo y lo sana. Le dice, levántate y anda, toma tu lecho y anda. Y él lo hace. Y cuando Cristo y ese hombre se va, él le dice, no digas a nadie lo que he hecho, pero ve al sacerdote y paga la ofrenda, los 2 palominos por tu sanidad. Ve y cumple conforme al rito de la ley, ve y cumple los votos. Cuando él toma su lecho, ya ustedes saben, lo interceptan, lo interrogan los fariseos y le dicen, ¿por qué andas con tu lecho? Parecían tráficos ellos, andaban vigilando en las calles quién andaba haciendo algo para acusarlo, le estaban haciendo el trabajo al diablo, porque la palabra del Señor dice que el acusador de nuestros hermanos es el diablo. Andaban viendo a ver a quién acusaban. Y algunas veces en la iglesia tenemos algunos ojos acusadores, ¿verdad? Usted no tiene que decir una palabra, en su mirada se nota la crítica y la acusación. Ahí, vergüenza les debería dar los que llegan a la iglesia para eso. No, a la iglesia usted va para que Dios le hable a usted, no para fijarse en los errores de los demás. Pero estos fariseos lo interceptan y lo cuestionan y lo interrogan y le dicen, ¿por qué andas? ¿Por qué cargas tu lecho si es sábado? Y este hombre, los besos del que aborrece, ¿verdad? Este hombre
viene y les dice, no es culpa mía. El que me sanó fue el que dijo, toma tu lecho. Yo estoy cargando mi lecho porque me mandó el que me sanó. Como quien dice, es culpa de él, no culpa mía. Ahora alguien podría decir, hermano Eric, está siendo muy severo. Si usted estudia con cuidado la historia, usted ve que cuando él va y presenta el voto en el templo y todo esto, encuentra a Jesús en el camino. Y Jesús le hace una advertencia a él y le dice, mira, no, vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Así lo dice. Ustedes creen que Cristo estaba siendo crítico, ¿no? Cristo estaba leyendo a ese hombre como un libro abierto. Ese hombre, después de que habló con Jesús, fue y buscó a los fariseos. Innecesariamente fue y buscó a los fariseos y les dijo, ese hombre que ven allá, ese que se llama Jesús, fue el que me sanó en sábado. Y dice la palabra que desde entonces los fariseos estaban buscando causa para acusar a Cristo. ¿Se da cuenta? Aborrecibles son los besos del que aborrece, aunque te bese. Se nota la conveniencia, el acomodo, la hipocresía, la cobardía. Mucho cuidado con esas cosas. Avancemos, hermanos. Así pues, las curaciones de un corazón dañado pueden ser difíciles cuando se tiene que arrancar el rencor, cuando se tiene que arrancar el miedo, cuando se tiene que arrancar ese grano de orgullo, porque ustedes saben ¿para qué son los granos en una herida? Cuando se le hace grano a usted, cuando se le hace costra, grano, sencillamente es el tejido recuperándose, pero algunas veces estas cosas tienen que, cuando debajo de eso hay una infección, hay que romper el grano para poder lavar, cepillar, desinfectar, esterilizar la parte que tiene esa infección, para atacar el problema en su raíz, no en sus síntomas. Cuando usted evita, cuando usted se va, cuando usted se aparta por miedo, está atacando los síntomas, no la raíz del problema. Y Dios quiere sanarnos desde la raíz. No quiere que no haya ningún cáncer espiritual, ningún rencor, ninguna rencilla. Así que también hablo del orgullo, pues para sanar muchas veces hay que bajar las barreras, hay que bajar las defensas y nunca nos gusta mostrarnos vulnerables. Y el orgullo esconde la herida también. Muchas veces no nos queremos dar importancia, no queremos decir lo que nos está pasando, lo que estamos sufriendo, nos hacemos los grandes, nos hacemos los duros. Y yo muchas veces se lo he dicho a mucha gente que he ministrado, pero es que vea la cara de odio y vea las palabras que me dijo. Y yo le he dicho, si usted se fija en ese grito, en esas palabras duras, detrás de esas palabras hay miedo, miedo a ser herido, miedo a ser descubierto, miedo a mostrar la vulnerabilidad. Así es el ser humano. Su orgullo encubre la verdadera situación. Oh, ¿cómo necesitamos sanidad para el alma? Porque la herida debajo de ese orgullo se está infectando también. Ahora, según nuestro texto de este día, dice que Jesucristo se identificó con la escritura porque incluso llegó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero, ¿y qué de nosotros, novia de Jesucristo? El profeta dijo que el ministerio de Cristo es el mismo ministerio que tiene la novia. ¿Qué de nosotros? Si él fue enviado para sanar corazones quebrantados, ¿no creen ustedes que la novia también? Vamos a tratar de administrar la medicina en esta mañana. Cuando Cristo se identifica con la escritura, hay un texto o hay un salmo que siempre viene a mi corazón. Es el Salmo 40 en el verso 20. En el verso 7. El Salmo 40, versos 7 y 8 dice de la siguiente manera. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Creo que es San Pablo el que dice en Hebreos 10, conforme al rollo del libro, vengo conforme a lo que en el rollo del libro está escrito de mí. El verso 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Yo quiero decirles, novia de Jesucristo, que tenemos un llamamiento para cumplir estos versos también. También nosotros, no solamente Cristo, pero también nosotros venimos conforme a lo que está escrito en el rollo del libro acerca de nosotros. También tenemos que alcanzar la promesa de lo que esta novia está prometida a hacer, a cumplir. También el hacer la voluntad de Dios nos tiene que haber agradado y también su ley, la ley de su palabra, tiene que estar escrita en medio de nuestro corazón e identificarnos con la palabra para cumplir la palabra. Como les dije ahora, cuando les estaba hablando de que
Las premisas bíblicas hacen que no veamos las cosas naturalmente, que seamos cumplidores de Mateo 5, cumplidores de Efesios 6. Nos vemos cuando usted se pelea con su esposa pensando que su problema está en su esposa, se olvida de lo que dice Efesios 6, que su batalla no es contra carne y sangre, es una batalla espiritual, que ella es un instrumento o usted es un instrumento. Cuando vienen y lo critican, lo ultrajan y lo persiguen, usted tiene que cumplir Mateo 5. Orad por los que ultrajan y los persiguen. Amad a los que os aborrecen. Ese es el modo de la medicina de Dios. Ahora, así como se identificó Cristo, nosotros tenemos también que identificarnos. Así también la novia debe sanar. Ella tiene la comisión de sanar el corazón quebrantado. ¿Cómo lo hace la novia? Tengo dos textos que son mis últimos textos en esta mañana. Salmo 133. Voy a leerlo y voy a explicarlo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Y cuando hablamos de óleo pensamos en el Espíritu Santo, ¿verdad? El aceite del Espíritu Santo, ¿verdad? El aceite de la unción dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cristo es la cabeza, nuestro sumo sacerdote, Cristo, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. No es solamente el óleo en la cabeza, es el óleo llegando hasta el borde de las vestiduras, alcanzando hasta el más pequeño de la novia de Cristo. Dice también el verso 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ya vamos a hablar un poco de ese texto, pero quiero alinearlo a un segundo texto. Apocalipsis 22:2 dice, habla de cómo va a ser la nueva Jerusalén y una serie de características, y dice, en medio de la calle de la ciudad, a un y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce frutos, 12 frutos, dice, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. El profeta explica lo que son estas hojas para sanidad de las naciones. Él dice que esta novia, que este árbol novia, tiene en las hojas, ¿alguien sabe? ¿Alguien levante la mano si alguien recuerda lo que representan las hojas? Ah, veo manitas levantadas. Representan compañerismo divino. Compañerismo divino. El profeta cuenta una historia de que él estaba caminando por un bosque y en ese bosque llegó a un lugar donde había habido un incendio. Y dice que se sentó a descansar ahí, pero no descansó bien porque dice que en vez de encontrar buena sombra y frescura, se sentó ahí y vio que los árboles estaban quemados y que cuando el viento recio pasa por ahí, en vez de refrescar, lo que estaba haciendo era haciendo un zumbido. Voy a hacerlo de esta forma. Cuando ustedes oyen que el viento suena en los árboles de esta forma, así como un silbido tenebroso. Dice que él lo asustó eso y volvió a ver y entendió que el sonido era cuando el viento rozaba esas ramas quemadas, secas, tostadas por el fuego. Y el profeta comparó eso con esas denominaciones muertas, donde no hay compañerismo divino, donde hay estructuras rígidas y control religioso, control humano, dominio humano. Ahí cuando el viento recio del Espíritu Santo quiere pasar por ahí, el sonido da miedo, eso asusta. Ah, pero cuando llega el árbol novia, que es un árbol frondoso, donde cada ave del cielo, donde cada criatura, pequeños conejos y venados buscan su sombra, porque los que han estado debajo de un buen árbol con buena sombra saben de lo que estoy hablando. Es un sistema de aire acondicionado. Hace un tiempo yo estuve allá por la frontera norte, por el lado de Upala, y me estaba muriendo de calor. Por mi trabajo en aquel tiempo, tuve que hacer una visita a una empresa agrícola, y cuando llegué ahí me estaba muriendo de calor. Y de repente uno de los vaqueanos del lugar me dice, ¿tiene calor? Ve ese sauce llorón. Y el sauce llorón es un árbol que tiene una cantidad de hojas tan grande que casi pegan en el suelo. O sea, usted casi no ve ni el tronco ni las raíces porque todo lo que ve son las hojas. Es un árbol muy mechudo, es un árbol que tiene su pelaje muy largo, las hojas llegan casi hasta el suelo. Y me dijo, ¿tiene calor? Y yo, sí, métase debajo de ese árbol. Y yo llegué
Y no lo podía creer. Estaba al mediodía, muriéndome de calor en Upala. Y vengo yo y abro las hojas como si fuera un velo y me meto dentro hasta donde llega el tronco. Hermanos, estaba helando como si estuviera en una refrigeradora. Yo estaba asombrado de la frescura que se produce por las hojas y me hizo recordar lo que el profeta habla de las hojas de compañerismo divino en el árbol novia. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo hermoso, es algo refrescante. Ahora juntemos estas cosas. Este mundo y sus problemas es la suma de los problemas de los individuos que lo habitan. Voy a repetir una vez más para que se interiorice. Este mundo y sus problemas es la suma de los problemas de los individuos que lo habitan. Sus odios, sus guerras, sus pobrezas, sus revoluciones y sus rebeliones, es decir, sus consecuencias también. Y así como el rocío de Hermón es la suma de cada una de esas pequeñas gotas de rocío. Así, y así como la sombra y la frescura es la suma de cada una de las hojas de este árbol novia. Oiga, vea, estamos haciendo una comparación. Allá en el mundo, bajo el ardiente sol de este mundo, es muy, muy duro caminar. Todos estos problemas económicos, todas estas consecuencias. ¿Sabían ustedes que el director de la Organización Mundial para la Salud en el 2013, en el 2013-2014, cuando alcanzamos el número de 7,000 millones de población mundial, 7 billones de personas, dijo que 1,000 millones, una séptima parte, que 1,000 millones de la población mundial estaban por debajo de la línea de pobreza. No tenían qué comer cada día, no tenían educación, no tenían casa, no tenían agua potable, una serie de cosas que muchos otros tenemos. Que 1,000 millones de personas estaban buscando agua para no morir deshidratados. Oiga, la séptima parte del mundo. Y él decía, y hacemos una comparación de los bienes materiales, del dinero, del agua, de los alimentos, de los recursos que el hombre dispone a nivel global, y encontramos que hay gente que tiene 10, 20 veces eso. En 1990 salió una estadística, recuerdo, que decía que si la nación norteamericana, Estados Unidos, aceptara comerse solo, que cada habitante en aquel tiempo aceptara comerse solamente un chocolate por día. Y hay grandes problemas de obesidad y de malos hábitos alimenticios en Estados Unidos. Y decían, con que cada habitante de la nación acepte comerse un solo chocolate, el remanente, lo que no se comió de lo que está comiendo actualmente, si agarráramos eso como un sobrante, la glucosa acumulada serviría para alimentar a todo el tercer mundo. ¿De qué estoy hablándoles? De que las consecuencias de este mundo, las guerras de este mundo, las revoluciones, las pobrezas, los odios, los rencores, las rencillas de este mundo, es fruto del mal que hay en el corazón. Es la suma de todos los corazones egoístas que están jalando para su propio saco. Es la suma, pero el reino de Dios no va a ser así. Pero el reino de Dios va a reinar con justicia y equidad. Estas cosas no se van a ver ahí. Yo he dicho, cuando yo veo esos femicidios y esos secuestros, mi corazón se quiebra y yo digo, ¿a qué mundo traje yo a mis hijas? ¿Qué mundo tan terrible el que les ha tocado vivir a mis hijas? Pero ¿sabe qué? También les hablo con fe a ellas, que son creyentes, y les digo, viene un reino, hijas mías, viene un reino donde Dios va a gobernar con equidad. Hoy, los movimientos feministas luchan por la vindicación de derechos. Las personas de color, de diferentes razas, luchan por la discriminación racial. Pero viene un reino que juzgará con justicia, el cual no cometerá esos errores, ni hará esas injusticias, donde todo mundo tendrá lo que necesita en justicia, en bien, en amor, en pureza. Así es nuestro Cristo. ¿Cuántos están esperando ese reino? Lo necesitamos. Oramos hoy más que nunca, Señor, venga a nosotros tu reino, que venga, pero antes que venga el reino físico,
El reino espiritual tiene que asentarse en el corazón. Por eso oramos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en los cielos, aquí también en la tierra, en esta cucharada de polvo. Muy bien. Entonces, vean cómo expresamos toda la diferencia, toda la discriminación, toda la pobreza, todos los males que hay son fruto del mal que hay en el corazón. No falta dinero, falta amor. No faltan recursos, no falta comida, falta amor. Podemos gastar billones de dólares en un proyecto espacial, pero no podemos invertir eso en la necesidad que tienen los pobres. ¿Y saben por qué es? Porque los ricos lo que están buscando es una vía de escape, porque este mundo ya se echó a perder, porque son montañas de basura lo que hay, porque son toneladas, miles de toneladas de calitros de hielo que se está derritiendo en los polos, porque hay hoyos enormes en el ozono de la Tierra del mal que esta sociedad industrial y egoísta monetizada ha producido. Y no quiero que piensen, hermano Eric es medio comunista. No, está tan mal el comunismo como el capitalismo. Todos los sistemas humanos están podridos. Por eso necesitamos el nuevo orden, no el nuevo orden que están hablando ahí en teorías de conspiración, el orden de Cristo, la venida de Cristo, el reino de Cristo, lo necesitamos en medio de nosotros. Pero usted sabe, la vida del hombre es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es el día? ¿Cómo es el día de un natural? Yo estoy viendo ahora hacia la calle y estoy viendo que está un poco encapotado, lo que llaman, ¿verdad? Que está un poco nublado. Y así, hay momentos donde brilla el sol y hay momentos donde hay sombra. La vida del hombre es una vida, como oró, como habló David diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El profeta dice, en una sombra hay una parte de luz y hay una parte de oscuridad. No todo es oscuridad porque si no, no habría sombra. Sería oscuridad completa. No todo es luz porque si no, no habría sombra. La sombra es el resultado de una parte de luz y una parte de oscuridad. Así es la vida del hombre. Cuando vemos a David, la parte luminosa de David, la parte donde fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando vino y dijo, Dios me dará este filisteo incircunciso cuando venció a Goliat. Esas son las partes luminosas. Cuando David vio desnuda a Betsabé, cuando duerme con ella, cuando le tiende esas trampas mortales al esposo legítimo de Betsabé y ese hombre resulta muerto, esas son las partes más sombrías y más oscuras de la vida de David. Todos nosotros tenemos pecados de los cuales arrepentirnos. Todos nosotros hemos hecho daño a otras personas y otras personas nos han dañado. Y en esta vida carnal nos hemos dañado el uno al otro y nos hemos herido el corazón el uno al otro. Y ahora Dios quiere que siendo la novia de Jesucristo, impartamos sanidad el uno al otro. ¿Cómo es el rocío de Hermón? ¿Qué es el rocío? ¿Cuántos recuerdan en la escuela alguna vez que les enseñaron el ciclo del agua? ¿Cuántos oyeron alguna vez hablar del ciclo del agua? Ah, veo mano levantada, saben de lo que estoy hablando. Creo que eran 3 etapas en el ciclo del agua. Creo que está en su estado líquido, corre de los montes, los ríos, los lagos a los mares, ¿verdad que sí? Hay una segunda etapa que es la etapa cuando se evapora, se convierte en vapor y asciende. Y hay una tercera etapa que se llama precipitación, cuando se condensan toda esa humedad y se precipita hacia la tierra como agua. Ese es el ciclo del agua. Muy bien, traigámoslo al espiritual porque la palabra de Dios nos está comparando. Dice que cuando los hermanos habitan juntos en armonía, dice, es como el rocío de Hermón. Vea qué bonito. ¿Cómo es el rocío de Hermón? En la madrugada, usted sale y usted siente como un hielito, como un frío. El profeta decía que entrar al lugar santísimo es como caminar en un jardín de madreselvas en la madrugada. Cuando el rocío refresca y las madreselvas empiezan a perfumar el jardín y usted siente esa cosa deliciosa y usted camina y dice, pero qué rico, ¿qué es esto? Así es entrar al lugar santísimo en la presencia de Dios. Es algo delicioso, es algo deleitable. Bendito sea el nombre del Señor. Y el rocío de Hermón, ¿qué son? Pequeñas y miles de minúsculas gotas de agua que se juntan, bajan la temperatura y producen una frescura.
Eso es lo que es el rocío. Eso es básicamente. Es decir, que si el hermano Josué y el hermano Leyman y el hermano Edén y la hermana Wilmara y la hermana Andrea y el hermano Ricardo, que los estoy viendo, y la hermana Soraya, si todos nosotros pasamos por ese ciclo, es cierto, vinimos a este mundo en un primer nacimiento y luego fuimos reunidos en las aguas, y usted sabe que agua significa pueblos, naciones y muchedumbres, pero luego el calor del sol, el calor de nuestro sol de justicia hace algo en estas gotas de agua y nos evapora y nos eleva. ¿Y a dónde nos eleva? A lugares celestiales en Cristo Jesús, nos lleva a alturas espirituales, nos rapta en el corazón, produce un rapto potencial en nuestro corazón, bendito sea el nombre del Señor. Y luego nos juntamos. Oh, cuando los hijos de Dios que han estado allá arriba, que han estado en esos lugares celestiales, se juntan y se estrechan la mano y empiezan a manifestar el amor que está dentro de ellos, el amor que han recibido de Cristo, y empiezan a expresar la vida de Cristo el uno con el otro. ¿Sabe qué es eso? Eso es una condensación. Vaya usted a su nevera en este momento. Tome, ve, aquí tengo un vaso. Y usted no lo puede ver, pero yo sí lo estoy viendo. Este vaso está sudando. ¿Por qué suda? Porque es agua que saqué de la nevera. Y produce una condensación, y yo puedo tocar la parte exterior del vaso y veo cómo las gotas, cómo hay un rocío que está refrescando el vaso. Entonces, cuando usted y yo nos juntamos, después de que hemos pasado por este proceso de Dios y nos estamos condensando. Condensando significa que nos estamos juntando, una gota con la otra, una gota con la otra, y de repente algo se precipita, algo se derrama, hay una lluvia del cielo, hay una lluvia de bendición, hay algo en la novia que refresca, desciende el rocío de Hermón, y lo que antes estaba árido, ahora ha sido empapado. Lo que antes estaba, sé lo que les digo, mi mamá me contaba cuando ella era niña, ella era la mayor, y mi abuelo la mandaba descalza porque no tenía zapatos a sacar los bueyes a las 3 o 4 de la mañana, la mandaba a sacar los bueyes para empezar a trabajar. Y ella descalcita me decía, y vivían en Llano Grande de Cartago, y me decía que a esas horas se sentían como punzadas el hielo y el frío que había en el zacate a esas horas, caminando en los potreros. Así que en la madrugada se condensa, se produce esa frescura. Esos son los hermanos juntos, habitando juntos en armonía. Están trayendo esa precipitación, esa condensación. Cada uno de nosotros, con la vida de Dios en nosotros, al reunirnos, estamos provocando la frescura de Dios, el refrigerio de Dios, la salud de Dios, la sanidad de Dios. Deje que una persona desesperada por su dolor, deje que una persona llena, ¿sabe? El profeta compara, vea, estamos hablando de las hojas de compañerismo también. Dice el profeta, ¿ha visto usted los cactus, esos nopales en el desierto? Están llenos de espinas. Dice, ellos han tenido que vivir en la parte más dura, donde quema el sol. Ellos han tenido que aprender a guardar su agua y a no compartirla con nadie. Los exploradores que saben, toman un cuchillo y abren un nopal y sacan agua de él y beben de él, porque son acumuladores de agua. Pero vea usted las espinas. Dice el profeta, esa espina, en otro contexto, en otra atmósfera, hubiera sido una hoja suave, que es movida por el viento del espíritu, una hoja maleable, una hoja que no se resiste, una hoja que dice, Dios, soy barro en tus manos, haz de mí lo que quieras. Pero en ese contexto donde está el quemante sol, donde están sufriendo en el desierto, en la resequedad, ella aprendió a hacerse dura, ella aprendió a hacerse filosa, ella aprendió a herir porque no me la vuelven a hacer, porque no vuelven a defraudar mi confianza, porque no vuelven a dañar mi corazón, y aprendemos a hacernos duros y a punzar al que se acerca a nosotros, y nos ponemos defensivos el uno con el otro. Oh, cómo nos está hablando el Señor al corazón en esta mañana. Y entonces, esa espina debió ser una hoja en compañerismo, pero no le alcanzó, no estaba en el lugar correcto. Aún yo he visto gente en iglesias que, vea, si el pastor es crítico, la congregación es crítica, porque las ovejas se parecen al pastor. Y entonces, si hay un espíritu de crítica y señalamiento, todos juntos señalan. Pero la novia, el árbol novia, es un árbol frondoso que da rica sombra. Cada venado, cada conejo, cada criatura quiere
buscar de esa sombra. Cada ave del cielo quiere hacer nido en esas ramas, porque es un lugar deleitable. En ese lugar hay frescura. Dejen que un corazón herido llegue al árbol novia, que sienta la frescura donde el viento recio hace una música. Vea, cuando el viento recio entra en contacto con la novia, crea una música. Cierre sus ojos por un momento, ahí donde está, y trate de traer a memoria el sonido del mar. Hay algo kinestésico, hay algo que nos relaja, que nos hace sentirnos bien cuando escuchamos las olas del mar rompiendo en la arena. ¿Qué es eso? Corrientes. Muchas de esas corrientes, el viento soplando y moviendo las aguas. Eso es. Mientras que el profeta habla de que el viento recio mueve las aguas y produce corrientes en lo profundo, en el lago, dice, y el lago saca zapatos y llantas y basura. Dice, es un tipo del avivamiento que tiene la novia. La novia se está limpiando a sí mismo de las impurezas que están dentro, en el centro, en el fondo de su corazón. Está sacando la basura y la contaminación, pero ese oleaje refresca el oído, agrada al oído. Usted se mete debajo de él. Cuando el viento recio acaricia las hojas del árbol novia, usted puede sentir esa frescura que viene, esa sombra rica y sabrosa que hay ahí. Y los corazones que están dañados no quieren irse de ese lugar. Quieren volver a esa iglesia. Quieren volver a esa iglesia porque en el altar dejaron su dolor, dejaron su rencor, se arrancaron los callos del corazón y volvieron a sentir nuevamente. Y recibieron perdón y ahora saben que como recibieron perdón deben perdonar también. Que como recibieron amor deben amar también. Porque de la abundancia del corazón habla de la boca. Porque tal cual es el pensamiento del hombre en él, así es él, tal es él. Entonces, no sé si pueden ver lo que estoy diciendo, pero voy a tratar de leer mi nota para aterrizar este mensaje. Este mundo y sus problemas es la suma de los problemas de los individuos que lo habitan. Sus odios, sus guerras, sus pobrezas, sus rebeliones y sus revoluciones. Es decir, sus consecuencias. Y así como el rocío de Hermón es la suma de esas gotas de rocío, así como la sombra y la frescura es la suma de cada una de las hojas en este árbol novia, nuestro compañerismo sano, limpio, bien intencionado, santo, divino, emana una frescura, proporciona una sombra para el cansado por el ardiente sol del día presente. Y todos buscan su sombra. Cuando los hermanos se juntan en armonía, es algo bueno y delicioso y además provoca una precipitación del cielo. ¿Cuántos quieren que las bendiciones del cielo se precipiten sobre nosotros? Provoca una precipitación del cielo y esa delicia hace descender del cielo bendición y, dice el Salmo, vida eterna. No hay una forma de vida eterna, no hay dos formas de vida eterna, hay una sola clase de vida eterna y es la vida de Dios. Dios desciende para morar en medio de su pueblo. Entonces los corazones dolidos y dañados reciben su medicina, que es puro amor divino, es su perdón, es su amor, es su gozo. Esa es la medicina para un corazón dañado. Tal vez en la instrucción de la palabra tengamos que arrancar el grano para curar la herida, pero eso permitirá que la medicina de Dios, el emplasto de Dios, sane nuestra herida. Mis hermanos, yo creo que hay heridas. El cuerpo de Cristo, dice la palabra, es el cuerpo más herido. Yo creo que hay heridas hondas y yo las he sentido. Yo cuando hablo con algunas personas, yo me he dado cuenta de que hay cosas que los han marcado. Hermanos, no caigan en ese juego. Esas raíces de amargura, esas heridas, son veneno para el alma. Alguna vez creo que el profeta habló de esto, del caracol. El caracol, la babosa del caracol, el gusano del caracol, es tan blando, es tan suave que cualquier cosa lo puede matar. Entonces, activa sus mecanismos de defensa y empieza a hacer una babita. Y esa babita en su lomo se empieza a convertir en una costrita, una costra. Y esa costra con el tiempo se convierte en una concha. Y por un tiempo, el caracol logra meterse, el gusano del caracol logra meterse en la concha
protegiéndose del ataque de perros, de depredadores. Por un tiempo, la convierte en su casa. Y así hay mucha gente que mora en su rencor, que mora en su dolor, que mora en su desdicha, que dice, no me la vuelven a hacer, yo no vuelvo a confiar, no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a dar el corazón, no vuelvo a abrir mi corazón. Se cierran, se convierten en esa espina que está a la defensiva punzando a todo lo que se le acerque. Y por un tiempo la concha del caracol hasta cierto punto te protege. Pero luego, cuando sigue creciendo esa concha, se vuelve tan grande y tan pesada que el gusano del caracol ya no tiene fuerzas para arrastrar, pesa demasiado, es demasiado grande ese rencor, es demasiado grande ese dolor, es demasiado grande esa pena, te paraliza y se convierte, y lo que debió ser tu protección, ahora se va a convertir en tu tumba. Te vas a morir en ese dolor, te vas a morir en ese rencor, te vas a morir en esa herida infectada, te va a matar, a menos que vengas al médico, recibas la instrucción, te rompan ese grano, te rompan esa vejiga, te cepillen y te sanen te curen esa herida, te la desinfecten y recibas la medicina del cielo. Oh, yo quisiera tener en este momento a mis hermanos en la iglesia y hacer un llamado al altar. Yo quisiera hacer un llamado al altar y decirle, si usted ha sido herido, venga ahora al altar. No tenemos un altar físico, pero sabe que tenemos un altar mejor que el altar físico. La palabra del Señor dice que el creyente tiene un altar del cual no pueden comer los que sirven en el tabernáculo. Es el altar del corazón y le pertenece solamente a Cristo. Ahora yo quiero pedirles que inclinen sus rostros y que oren conmigo. Y esa herida que usted recibió, ese daño que usted recibió, esa decepción, ese fraude que usted recibió, que defraudó su confianza, eso, porque no le va a hacer daño al que lo defraudó, le va a hacer daño a usted que vive en ello. No permita que esa concha se convierta en su tumba. Usted puede morar en ese odio, en ese rencor, en ese dolor, pero tarde o temprano se va a convertir en la tumba donde usted murió. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, hoy hemos impartido, hoy hemos extendido la receta y la hemos escrito en la tabla del corazón y la hemos escrito no con tinta, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Hoy hemos dado autoridad, hoy hemos instruido a la iglesia, a la novia de Jesucristo, para que sepa que ella en compañerismo divino está dando medicina. Dice que estas hojas del árbol novia serán para sanidad de las naciones. Oh Señor, vemos este mundo que se está cayendo a pedazos. Vemos a las mujeres temerosas de salir a la calle por tanto odio, por tanto mal, por tanta codicia. Señor, vemos al hombre en contra de la mujer, a la mujer en contra del hombre. Vemos la desintegración familiar, la destrucción de matrimonios. Vemos a los hijos apartándose, odiando el compromiso. Vemos una generación más mala que la anterior, paso tras paso. Vemos a este mundo cayéndose en pedazos y tenemos hijos que habitan en este mundo, Señor. Yo pienso en mi hermano Leyman, orando por su niño, por Ian, al mundo al que lo ha traído. ¿Qué espera este futuro? ¿Qué más viene? ¿Cuánto más odio? ¿Cuánto más racismo? ¿Cuánto más reproche? Oh Señor Jesucristo. Y en medio de todas esas barbaridades, yo leo que tu árbol novia dará hojas para sanidad de las naciones. Oh Señor, compañerismo divino, ayúdanos, llénanos de tu amor para hacer la medicina. Que las personas con quebranto de corazón vengan en esta mañana al altar de Dios y digan, Señor, dame tu medicina, arranca este grano, arranca esta costra, arranca esta llaga que está infeccionada, sana desde lo más hasta lo más profundo. Hoy te lo confieso, hoy pido perdón, hoy te pido ayuda del cielo, hoy te necesito, Cristo. Sana mis heridas, toda raíz de amargura, todo espíritu de rencilla, toda cosa contraria a la armonía y a la paz y al amor que da tu Espíritu Santo, que sea vencida, derrotada, superada y diezmada por el glorioso amor de tu Espíritu Santo. Derrámate, rebálsate en esta novia y en los corazones. Y cuando ella vea corazones dolidos, cuando vea enfermedad del alma, cuando vea daño en el corazón,
Oh, que sus palabras, que su actitud, que su actuar, Padre, que ministre sanidad, porque estamos en lugares celestiales, porque tú nos has condensado, tú nos has reunido. Somos tus gotas, somos el rocío de Hermón, somos juntos en armonía, provocando la precipitación del cielo, trayendo ese viento recio, trayendo bendición y vida eterna. Somos tu canal, somos tu canal. Ayúdanos a abrirnos, porque el canal que se tapona solamente es un estorbo. Ayúdanos a abrirnos más, para que tú fluyas a través de nosotros y de tu novia. Estas cosas te las pido en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis hermanos, espero que este mensaje lo puedan atesorar, lo puedan chequear, revisar, y que la receta que hoy se extendió, vayan al que les puede dar la medicina y digan, el gran médico me ha dado esta receta y quiero tomarme la medicina. Y sean sanos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. Los abrazo a la distancia. Ahora quiero dar el pase a nuestro hermano Josué, para que nos despida con un canto. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.